Hay una hora de la madrugada que no le pertenece a nadie. No es de Dios, no es del diablo, no es tuya ni mía. Es esa hora que cae entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo entero parece haberse apagado y tú estás ahí con los ojos abiertos, escuchando el silencio como si pesara, pesado de verdad, ¿sabes? Ese tipo de silencio que aprieta el pecho sin avisar. Yo sé lo que es eso. Conozco esa hora desde hace mucho tiempo. Hace unos 20 años que me despierto así. A veces es a las 3:10, a veces a las 4:20, pero siempre en ese intervalo, como si mi cuerpo hubiera marcado una cita que yo nunca acepté. Al principio me daba rabia. Me quedaba ahí en la cama con el ventilador girando, mirando el techo que ya me sabía de memoria. Cada rayadita, cada mancha de humedad que apareció en el invierno del 2012 y que nunca mandé a arreglar porque había cosas más urgentes. Y me revolvía entre las sábanas como si fuera posible pelearle al propio cuerpo y ganar. No se puede, nunca se pudo. Cuanto más me daba vuelta, más despierta quedaba, más se disparaba la cabeza y más larga se hacía la noche de esa manera incómoda, estirada, que hace sentir que el día nunca va a llegar. Me tomó tiempo dejar de pelearle a eso. Cuando Ernesto todavía estaba vivo, había noches en que él se despertaba conmigo sin querer. Se daba vuelta, preguntaba con la voz gruesa de quien dormía profundo: ¿estás bien? Yo le decía que sí. Él cerraba el ojo de nuevo en menos de un minuto y yo me quedaba mirándolo dormir con una mezcla de envidia y cariño que hasta hoy no sé nombrar bien. Él tenía ese don de dormir que yo nunca tuve, cabeza en la almohada, ojo cerrado, listo. Yo siempre fui la que se quedaba pensando mientras él ya estaba en otro lugar. Después que él se fue, las madrugadas cambiaron de calidad. No es que se pusieron peor, exactamente, se pusieron diferentes, más silenciosas de una manera que duele. Porque antes, aunque yo estuviera despierta y él durmiendo, yo sabía que estaba ahí. Esa respiración al lado, ese calor de cuerpo que uno ni nota mientras lo tiene, esas cosas hacen la diferencia. Cuando ya no están, uno siente el espacio como si fuera sólido, como si la ausencia ocupara lugar. Pero no vine aquí a hablar de tristeza. Vine a hablar de lo que aprendí en esas madrugadas, porque fue mucho. Aprendí cosas que el día lleno de ruido nunca me dejó aprender. Lo primero que aprendí fue dejar de tratar el sueño como obligación. Eso es más difícil de lo que parece. Uno pasa la vida entera con horario marcado. Hora de levantarse para trabajar, hora de dormir para levantarse, hora de comer, hora de lavar, hora de entregar, hora de esperar. Cuando uno se jubila, cuando los hijos se van, cuando la casa queda más pequeña que la vida que tenía dentro, uno sigue con ese vicio del reloj. Se despierta a las 3 de la mañana y lo primero que hace es calcular: si me duermo ahora, todavía me quedan 6 horas. Si me demoro media hora, me quedan 5:30. Se pone a hacer cuentas de sueño como si fuera una cuota de crédito. Y cada minuto que pasa sin dormir se convierte en una pérdida, en un perjuicio, en una cosa más que la noche te está robando. Yo dejé de hacer esa cuenta después de una noche que me quedé hasta las 5 de la mañana calculando y no dormí nada de todas formas. Me senté al borde de la cama con los pies en el piso frío, miré para abajo y pensé: no hay cuenta que resuelva esto. Entonces deja de calcular. Desde entonces, cuando me despierto en la mitad de la noche, no miro el reloj de inmediato. Me quedo quieta primero, respiro. Hay algo simple que aprendí que parece una bobada, pero no lo es. Respirar hondo por la nariz, aguantar un poco y soltar despacio por la boca. No es técnica de autoayuda,
no es cosa de libro. Es solo el cuerpo reconociendo que hay aire, que está vivo, que no hay emergencia. Cuando estás despierta en la oscuridad a las 4 de la mañana, el cuerpo tiende a reaccionar como si hubiera peligro. El corazón se acelera, la cabeza va rápido, parece que algo está mal. Y ahí uno necesita decirle al propio sistema, calma, no está pasando nada, solo hay noche. Hacer eso me tomó meses aprenderlo, pero lo aprendí. Lo segundo que descubrí fue sobre el agua. Parece demasiado simple para ser importante, pero lo es. Hay muchas noches en que lo que nos despierta no es un pensamiento, no es una emoción, no es espiritualidad, es sed. Es el cuerpo pidiendo agua de la manera en que el cuerpo pide las cosas, sin aviso educado, sin tocar la puerta. Simplemente enciende una luz roja en algún lugar y uno abre el ojo sin saber por qué. Yo empecé a despertarme con una sensación extraña en las piernas, esa cosa de querer moverlas, de no encontrar posición, de un hormigueo que no era dolor, pero que molestaba. Fui al médico, me preguntó si estaba tomando suficiente agua durante el día. Le respondí que sí. Me dijo que las mujeres de mi edad que trabajaron muchos años en ambientes secos, con aire acondicionado, con esfuerzo físico, suelen tener deficiencia de minerales sin darse cuenta, que el cuerpo va perdiendo equilibrio de a poco y una de las formas en que avisa es despertando a la madrugada. Empecé a dejar una botellita de agua en la mesita al lado de la cama, no helada. Aprendí rápido que el agua helada en la mitad de la noche despierta más de lo que ayuda. El choque del frío en el cuerpo que estaba caliente y quieto es como prender una luz fuerte en un cuarto oscuro. Todo el sistema reacciona, se tensa, se despierta del todo. Agua a la temperatura del ambiente o levemente tibia es diferente. Entra sin susto, el cuerpo la recibe y relaja. A veces le pongo una pizquita muy pequeña de sal gruesa al agua, cosa que casi no se siente en el gusto. Sal de buena calidad, de esa de piedra que venden en el mercado. No es remedio casero ni superstición. Es que el cuerpo pierde mineral mientras duerme, especialmente las mujeres mayores, y reponer un poco ayuda. O un chorrito de jugo de limón que además de refrescar tiene potasio. Eso no resuelve todo, pero resuelve una parte. Y cuando uno descubre que parte del problema tenía solución simple, que uno podía haberlo resuelto con una botellita al lado de la cama, hasta da ganas de reírse de uno mismo por haber complicado tanto. Lo tercero, y ese fue el que más demoré en aceptar, es que la madrugada muchas veces no me está despertando sin motivo. Me está despertando porque hay algo que no se resolvió antes de cerrar el ojo, algo que empujé para el rincón mientras el día estaba lleno. Me acuerdo de una época, años atrás, cuando mi hija Rosario estaba pasando por una separación. Apareció aquí un martes por la tarde sin avisar, el ojo hinchado, la niña pequeña en brazos, y se quedó unas horas conmigo sin hablar mucho de lo que estaba pasando. Yo calenté leche, hice café, me senté al lado. Ella lloró, la nieta se rió de una cuchara de palo que agarró en el cajón sin ningún motivo. Las dos nos reímos juntas un segundo y después ella se fue. Esa noche me desperté a las 3:30 con un peso en el pecho que no sabía nombrar. Me quedé tratando de entender. ¿Qué es esto? No es mi problema. Ella que resuelva su vida, pero el peso no se fue. Fue solo unas semanas después que entendí lo que me estaba despertando, la culpa. No una culpa grande, no culpa de haber hecho algo malo, culpa menuda, de ese tipo que uno ni reconoce como culpa. Culpa de haber creído durante toda la vida que trabajar mucho era lo mismo que estar presente. De haber dejado que Rosario creciera mirando mi ausencia
y llamándole sacrificio a lo que ella quería llamar falta. Eso no es algo que se resuelve en una noche, pero es algo que, si uno no lo mira, se queda despertando a la madrugada entera, fingiendo que es otra cosa. Aprendí que cuando me despierto con ese peso, esa sensación de que algo está mal sin poder decir qué es, lo más útil que puedo hacer es agarrar papel y lápiz y escribir. No tiene que ser bonito, no tiene que tener sentido completo. Puede ser, estoy preocupada por Rosario, o me quedé con rabia de lo que dijo la vecina y no dije nada, o hasta extraño a Ernesto de una manera diferente hoy. No sé explicar. Poner en el papel saca de la cabeza. La cabeza, sola en la oscuridad, transforma todo en más grande de lo que es. Agarra una preocupación del tamaño de una piedra y hace una montaña. Cuando uno escribe, le impone un tamaño a la cosa. Ella ocupa su espacio en la hoja y no puede crecer más allá de eso. No es terapia, no es diario literario, es solo darle nombre a lo que te está molestando antes de que te domine. Y hay una cuarta cosa que aprendí, que quizás es la más rara de explicar: mover el cuerpo. Cuando estoy despierta y la tentación es quedarme acostada, quieta, esperando que el sueño vuelva, y el sueño no vuelve, y empiezo a ponerme tensa por estar quieta, tratando de no tensarme. Me levanto, me siento al borde de la cama, dejo los pies en el piso y empiezo a mover el cuello con cuidado, despacio, de un lado al otro, como quien está escuchando una música muy lenta. Después los hombros, levanto los dos cerca de las orejas, aguanto, suelto, suelto. No es ejercicio, es conversación con el cuerpo, es decirle: estoy aquí, te escucho, ¿qué necesitas? Tuve problema en la rodilla derecha durante años por la máquina de coser, el pedal todo el día, misma posición, misma presión. La rodilla derecha se volvió compañera de queja y aprendí que cuando duele de noche, muchas veces es porque estuvo parada en mala posición durante horas. La solución no es forzar el sueño para que vuelva, es mover un poco, despacio, con cuidado, darle circulación al lugar que estaba parado, y ahí el cuerpo empieza a ceder. Hay un truco que parece ridículo, pero funciona. Frotar las palmas de las manos una contra la otra rápidamente hasta que calienten y después cubrir los pies con ellas por unos segundos. Sé que parece cosa de abuela curandera, pero tiene fundamento. Cuando las extremidades del cuerpo están frías, el cuerpo entero tiende a mantenerse más alerta. Cuando calientan, manda una señal de que todo está bien, de que puede relajarse. Ciencia o no, yo hago eso y me funciona. Y al final, lo que importa es lo que funciona. Lo quinto es el sonido. Eso lo descubrí de casualidad, en una madrugada en que la cabeza estaba girando, esa moda que uno conoce, pensamiento corriendo detrás de pensamiento, algo que dije mal hace años volviendo de la nada, preocupación por algo que ni ha pasado todavía. Fui a la sala, me senté en el sofá y prendí una radio vieja que Ernesto tenía. Estaba en una estación de música antigua. Voz de mujer cantando algo lento que ni conocía. Me quedé escuchando. No traté de identificar la canción. No pensé si era buena o mala. Solo escuché. En unos 20 minutos tenía el ojo pesado. Después descubrí que hay sonidos específicos que ayudan al cerebro a desacelerar. Lluvia, viento entre hojas, agua corriendo. Sonidos que no tienen principio ni fin, que no exigen que uno preste atención porque no tienen información que pasar, son solo presencia. El cerebro que está en sobredosis necesita algo así, algo que llene el silencio sin exigir respuesta, porque el silencio total, para la mente acelerada, no es descanso, es espacio libre para girar más rápido todavía.
Hoy, cuando me despierto en la mitad de la noche y la cabeza no para, pongo en un aparatito pequeño un sonido de lluvia o de río, muy bajito, casi un susurro, y lo dejo. No es milagro, pero es diferencia. Es sacar a la mente de esa gimnasia loca y darle algo suave donde posarse. No me volví experta en sueño, no tengo formación en nada de eso. Lo que tengo son 74 años de noches mal dormidas, de aprender a las malas, de descubrir que el cuerpo de uno no es el enemigo. Es el mensajero más honesto que existe, solo que habla en un idioma que nunca nos enseñaron en la escuela. Mi mamá, doña Consuelo, tenía una manera de decir las cosas que se quedaba. Ella decía, el pobre no puede cometer 2 veces el mismo error. Yo escuché eso toda la vida como aviso sobre la plata, sobre la decisión equivocada, sobre no desperdiciar lo poco que se tenía, pero con el tiempo entendí que estaba hablando de algo más grande, estaba hablando de atención, de no cerrar el ojo ante lo que la vida muestra la primera vez y después necesitar aprenderlo de nuevo, más caro, más doloroso. Despertarse en la mitad de la madrugada puede ser aviso de muchas cosas: cuerpo con sed, cuerpo fuera de temperatura, mente llena de cosas que no se digirieron, emoción que quedó atrapada porque el día no dio espacio. Y la mayoría de las personas, yo lo hice durante años, trata ese aviso como una irritación, como un estorbo, como el cuerpo siendo malagradecido después de todo lo que uno hizo por él. Pero el cuerpo no es malagradecido, está tratando de comunicarse con los recursos que tiene. Ernesto tuvo un infarto en el 98. Me di cuenta de que estaba mal antes de que el médico dijera nada, porque hacía semanas que yo me despertaba a las 3 de la mañana con esa sensación fea y no estaba entendiendo el aviso. Pensé que era mi cabeza, pensé que era cansancio, pensé en 1000 cosas antes de pensar que quizás mi cuerpo estaba sintiendo que algo en la casa estaba mal. Después que él salió bien de la cirugía, me quedé pensando en eso, en cuánto ignoramos lo que ya sabemos. No estoy diciendo que la madrugada despierta predice enfermedad. No soy profeta ni médica. Estoy diciendo que aprender a escuchar el propio cuerpo con paciencia, sin pánico, sin pelea, cambia algo. Cambia la calidad de la noche, cambia la calidad del día que viene después, cambia de manera extraña y gradual la calidad de lo que uno puede vivir mientras está despierta. Hay mujeres de mi edad que me dicen que sienten vergüenza de no poder dormir, que lo esconden, que no le cuentan al médico porque creen que van a parecer débiles o locas. Entiendo eso. Nos criaron en un tiempo en que quejarse del propio cuerpo era un lujo que el trabajador no tenía. Si podías levantarte e irte, te levantabas y te ibas. El que se quedaba en cama era el que se estaba muriendo o el que estaba fingiendo. Pero no es debilidad, es biología, es vida. Es el cuerpo de una mujer que pasó décadas levantándose temprano, trabajando mucho, guardando preocupación de adulto para no asustar a los hijos, sosteniendo casa y pareja y trabajo y venta de empanadas y tamales en la puerta de la casa. Ese cuerpo tiene historia. No va a simplemente cerrar el ojo y apagarse porque uno se lo ordenó. Tiene memoria, tiene acumulado y merece atención, no obediencia ciega, no pastillas para callarlo, no pelea ni resignación. Atención, del tipo que a veces uno le da a todo el mundo menos a sí misma. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Éramos pobres, pero no miserables, como decía mamá. Mi papá era zapatero remendón en Duitama, allá en Boyacá, y en esa casa el dinero alcanzaba justo para lo necesario y a veces ni eso. Yo aprendí a trabajar antes de saber que lo que hacía se llamaba trabajo.
Cuidé niños ajenos desde los 12 años. Barría el corredor antes de que saliera el sol. Cargué agua cuando el tanque se secaba. Y cuando llegué a Bogotá con Ernesto en el 73, con Andrés de 2 años en los brazos y embarazada de Rosario, la ciudad me asustó. El ruido, el frío de julio, la rudeza de la gente en el bus, pero me quedé. Bogotá me tragó y al final me terminó gustando el bullicio. Entré como costurera en Confecciones Primavera por allá en el barrio Ricaurte, en el 78. Primera vez con contrato firmado en mi vida. Lloré en el baño de alegría a la hora del almuerzo, no de pena, de alivio, de sentir que algo estaba en su lugar. Y trabajé ahí 27 años con la máquina Singer que todavía tengo en el patio, cubierta con un plástico verde, la aguja oxidada, pero la rueda que todavía gira. Andrés tuvo sus años difíciles, años que no voy a detallar porque son de él, no míos. Lo que sí puedo decir es que fui al centro de detención todas las semanas que hizo falta, con el almuerzo envuelto en periódico, y nunca me importó lo que pensaran los que me veían llegar. La vergüenza es un lujo que una madre no puede tener. Eso lo aprendí ahí, parada en esa fila, con el Tupperware en la mano y la cabeza en alto. Y Rosario, mi niña que nunca me perdonó del todo el haber trabajado tanto cuando era chica, que sintió que creció sola mientras yo sostenía la casa. Ella tiene razón en parte. Yo creí que trabajar mucho era lo mismo que querer mucho. Y no es lo mismo, son cosas distintas y lo entendí demasiado tarde, pero lo entendí. Y eso también cuenta. Hay una noche que no se me va. Era 2004. Le había preparado almuerzo a Andrés, que iba a pasar por la casa. Madrugué a cocinar. Sobrebarriga a la bogotana, arroz, frijoles, aguacate. Puse mantel nuevo en la mesa, el que guardaba para visitas. Limpié la casa, que ya estaba limpia. Y al mediodía él llamó. Problema con el camión en la carretera a Medellín. No podía venir. La semana siguiente pasaba. Le dije que estaba bien, que se cuidara y colgué. Me quedé parada en la cocina mirando la olla que estaba pitando. Apagué el fuego. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando el mantel nuevo en la mesa. No lloré, no me enojé. Comí sola, despacio, al mediodía. Comí bien porque la comida estaba buena. Después lavé todo, doblé el mantel, lo guardé. Puse el sobrebarriga en la nevera. Andrés pasó la semana siguiente, un sábado. Se quedó 40 minutos, tomó tinto, habló de trabajo. Yo no calenté el sobrebarriga, ya se había acabado, y nunca le conté nada de ese jueves. Solo años después, ya viuda, entendí lo que había dolido ese día. No era la comida desperdiciada, ni el hijo que no llegó. Era que yo no había dicho nada, ni a él ni a nadie. Había guardado ese almuerzo entero dentro de mí, mantel doblado y todo. Y nunca le había dado a Andrés la oportunidad de saber que hacía falta. Creía que ahorrarle culpa a los demás era gentileza. Me demoré en entender que a veces la gentileza correcta es dejar que la persona sepa que la quería cerca. Hoy, cuando me despierto a las 4 de la mañana y el cuarto está oscuro y el silencio pesa y el anillo se me corre en el dedo del medio porque el dedo adelgazó de una manera que Ernesto no llegó a ver, no entro en desesperación. Me siento, respiro, tomo agua, muevo el cuello, agarro el papel si hace falta, pongo el sonido de lluvia si la cabeza lo pide y me quedo ahí quieta esperando que llegue el día de la manera en que siempre llega. Despacio por el lado de la ventana, primero una claridad casi imperceptible, después otra y de repente ya se puede ver el contorno de las cosas. Hay días que vuelvo a dormir, hay días que no, pero en ninguno de los dos casos me quedo despierta peleando con eso,
La pelea es la parte que empeora todo. La pelea es la parte que convierte una noche difícil en una noche imposible. No sé qué te está despertando a las 3 de la mañana. Puede ser sed, puede ser frío, puede ser ese pensamiento que empujaste todo el día y que ahora quiere ser escuchado. Puede ser la nostalgia de alguien que ya no está. Puede ser preocupación por un hijo, por una cuenta, por un resultado de examen, por algo que dijiste o que no dijiste. Puede ser el cuerpo pidiendo un ajuste que todavía no le has dado. No importa lo que sea. Lo que importa es que dejes de tratar ese momento como un castigo y empieces a tratarlo como una conversación. Tu cuerpo está hablando. Después de toda una vida haciendo todo lo que había que hacer, mereces por lo menos aprender el idioma que él usa. Yo me demoré, pero no me arrepiento de haberlo aprendido, porque las noches cambiaron y el día que viene después de ellas también.